pacientes neurológicos son los pacientes que nadie queremos ver. ¿Por qué? Porque son los más ruidosos y los más escandalosos. Cuando llega un paciente con un golpe en la cabeza, empezar a gritar, empieza a respirar muy feo. Ahorita le faltó decir eso. Y esa circunstancia, dice, está muy agresivo, está inquieto, mándalo para allá a la esquina. Lo mandan a la esquina y cuando exactamente ya uno voltea, ya se nos murió, porque tiene un hematoma. Le estaba hablando que no tenía, entonces desgraciadamente esas cosas. Yo soy el doctor Francisco Chón Barrillo, soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Soy de Pachuca, Hidalgo, fui director general de salud durante más de 17 años, director de un hospital durante unos 15 años, y obviamente la circunstancia de vida que vive nuestro país, disculpen que trate la parte política, es una decisión bien difícil en el sentido de que el no entender, el no saber y prevenir muchas cosas se está llevando en este momento al país lo que está sufriendo. Cuando te dicen, va a haber una precipitación pluvial entre 15 a 30, pues es una cosa de leve. Pero si te dicen que va a venir 150 y dicen que alguien nos avisó, 150 milímetros de agua en 24 horas es un mundanal de agua. Y obviamente sí les avisaron, lo que pasa es que no lo interpretaron. Y bajo ese esquema también nuestra salud en México está complicada. Somos aproximadamente, según el censo 2020, somos aproximadamente un número de 126 millones de personas. En el caso de los mexicanos somos que los que estemos acreditados, aproximadamente como 2.500, casi 3.000. De los que pertenecemos a nuestra Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, aproximadamente somos como 1.200, 1.300. Y si ustedes le echan una división simple al número de personas que somos mexicanos contra los que debemos atender, pues es 0.2 y quién sabe qué más de porcentaje. Realmente es difícil. Comparado con países como Japón. Japón tiene casi el mismo número de habitantes, un poco más, y ellos tienen más de 10,000 neurocirujanos, igual que otros países. Realmente y lo vemos. ¿Por qué lo vemos? Cuando vamos a los congresos mundiales, vemos que el grupo de los médicos neurocirujanos japoneses, y ellos se organizan muy bien, ¿o no, doctor Olivares? Llegan como 2.500, todos organizados y todos tienen sus pláticas y todos. Y los digamos, sí vamos, pero aproximadamente vamos como unos 40, 50, a lo mejor un poquito más. Ahorita que vayamos a Dubái lo vamos a ver porque pretendemos traernos el Congreso Mundial de Neurocirugía para que abramos conciencia para el 2029. A lo mejor vamos a estar bien muertos, pero de todas maneras lo vamos a hacer con mucho gusto. A mí me tocó un tema bastante interesante, es muy amplio y obviamente no voy a ofenderle su inteligencia. Y básicamente, ¿cuáles son los objetivos de esta pequeña charla? Pues es identificar que en cualquier enfermedad crónico-degenerativa se encuentra que una enfermedad que puede ser neurológica y muchas veces esta requiere cirugía. Y obviamente nosotros debemos ser clínicos, aunque lo duden. Los neurocirujanos, pues somos gente que sí aplica la revisión clínica de sus pacientes. Y en mi caso, donde nos hemos formado ciertos doctores de prestigio, como está el doctor que se formó en la RACE y otros hospitales, como nos formamos en el Instituto Nacional de Neurología, nosotros nuestra historia clínica es completa. Vemos todo. Y si nos dicen que tiene hemorroides, les juro que sí lo revisamos, checamos con guantes y vemos qué problema tiene, porque puede pasar que lo metamos por un problema neuroquímico y empieza a sangrar por otro lado y no nos demos cuenta. Acuérdense que las hemorroides empiezan a sangrar por cierto tipo de circunstancia y ya cuando uno voltea ya se desechó 2 o 3 litros y ya se complicó todo. Y obviamente hay que analizar la epidemiología de los padecimientos que nosotros vamos a... Y para eso hay muchos algoritmos, el que ustedes quieren, pero apliquen. Lo más importante de un paciente neurológico es revisarlo. Y este es uno de los problemas mayores. Esta es la pandemia mayor, nada más que como que no nos hemos dado cuenta. La pandemia mayor es esta. Es la que más mata, esta y la hipertensión. Y esa es la que más mata a muchas personas, y ella y sus complicaciones, y los va dejando inválidos, los va dejando dependientes. Y bajo ese esquema, los aspectos preventivos de salud pública
que son importantes y son necesarios, son atender realmente la diabetes mellitus. Ya me filmaste para que vean que sí estoy aquí. Gracias, muy amable. Y entonces, este es el problema. Nosotros como neurosanos han de pensar, no, estos tipos, pues acá les vamos a presentar los aneurismas quiplados y que otras circunstancias, los electrodos, perdón, de profundidad. Pues sí, pero son, pues, ¿cuántas personas tienen acceso? Tan solo una cirugía de columna en las manos del doctor Olivares en La Raza. ¿Cuántos tienen acceso a la salud? De los millones que somos, de los millones que son derechohabientes, que lleguen con alguien que tuvo un entrenamiento, que obviamente nació con el entrenamiento por su papá y que fue creciendo bajo un esquema de respeto, ética y sobre todo profesionalismo para hacer bien las cosas, y que lleguen con él. ¿Saben qué está pasando con nuestros neurosanos? Los que están egresando, y lo dije yo en la reunión de consejo, de los egresados, del 100% de los egresados, el 60% se van a donde creen. Antes eran las instituciones, ahora se van a privado. Y por eso ven que en muchos hospitales, y no me deja el doctor Olivares, papá me mentir, que muchos de los hospitales aquí, como que ustedes ya los conocen, que ya son bien Los Ángeles y otros, pues son obviamente hospitales llenos de neurocirujanos. Y muchas pólizas por todos lados, pues aún así con todas las pólizas de esto, no nos alcanza a atender los que tengan una póliza para ser atendidos. Ya habló el doctor Herrera de lo que cuesta un paciente neuroquirúrgico. Bueno, vamos a ver un paciente que tenga diabetes y que tenga situaciones inmunológicas alteradas y que obviamente tenga trastornos y que se desarrolle un absceso cerebral, que es una cosa muy común. Y si un paciente, aparte de tener diabetes, tiene una muela picada, le duele el oído y empieza a convulsionar, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Pues entonces ustedes, las personas, si son médicos o no son médicos, o son familiares, o son público en general, pues deben saber que los abscesos cerebrales existen y esos abscesos cerebrales son situaciones emergentes. Porque si están en un ladito pegaditos a la parte de la fosa temporal, pues es bien fácil, lo abrimos, lo quitamos sin ningún problema. Pero si están profundos, como suele ser, y se drenan a los ventrículos cerebrales, entonces sí se complica el asunto. Y obviamente pues hay otras circunstancias que la situación inmunológica de los pacientes que tienen trastorno diabético los hace muy susceptibles. Y también una cosa que vemos mucho en los pacientes es la neuropatía diabética. Entonces ahora ya hay un mundo de neuromoduladores, que la pregabalina, la gabapentina, la duloxetina, por todos lados, ¿no? El núcleo CMP y el teoxetazid, ¿no? Para que lo sepan. Y obviamente también hay estimuladores para esto. Hay estimuladores que el doctor Olivares los coloca a nivel medular para quitar el dolor. Nada más que un estimulador de ese tipo anda en el orden de los $500,000. Ese es el pequeño problema, ¿no? Y si lo quitan. Y lo quitan de una forma muy importante. Pacientes que se complican de diabetes y pues nos dan también infartos hemorrágicos o infartos cerebrales. En un infarto que a un paciente llega, como dice el doctor Paul Herrera, no le hacen una tomografía cuando ven un paciente con déficit neurológico. ¿Cuál es el déficit neurológico más habitual? Pues la hemiparesia, la hemiplegia, el trastorno de conciencia. Todas esas cosas. Digo, después de una buena revisión y de ver los antecedentes, ¿qué le vamos a hacer? Sale una tomografía. O sea, aquí una tomografía en el Chopo está en 1,800. Hasta si van al Grupo Ángeles vale $3,000. O si van a Santa Fe por allá, vale $5,000. Claro que hay promociones. Hay que enfermarse en la noche o en la madrugada para que en Santa Fe se las hagan por $2,500. Entonces, todas esas cosas son importantes en las crónico-degenerativas. Y obviamente nosotros tenemos que tener pacientes que son diabéticos, pues esto es la sospecha clínica de que alguien tiene diabetes. De acuerdo a un estudio que no recuerdo y les soy honesto, más del 70% de los pacientes que son diagnosticados no sabían que eran diabéticos, y mucho menos ni se ven hecho una glucosa, y ni mucho menos una hemoglobina glicosilada. Y obviamente ya la sospecha es tanto, lo mismo pasa para los pacientes diabéticos como los pacientes que son hipertensos. No se toma la presión y ya cuando realmente llegan, dices, oye, ay, ¿a poco? Nadie me había dicho o no los habían tomado. ¿Qué pasa en estas instituciones? Llegan urgencias, depende, no todas.
y ven, y lo revisan, si bien lo revisan, y vámonos, hazle tomografía. ¿Y los signos vitales? Estamos hablando de hospitales prestigiosos, estamos hablando de hospitales medianos. Entonces vemos lo grandote y ya después le vamos a hacer todo y ya vamos al revés. Le encontramos que es diabético, hipertenso y que tiene otras patologías inherentes que obviamente complican nuestro pronóstico y obviamente complican si el paciente es llevado a una cirugía de cráneo. Y obviamente, nuevamente tocando el tema de hipertensión arterial, bueno, la situación es de que las cefaleas es una de las cosas bien importantes que debemos analizar. Muchas veces nos dicen, es que me duele la cabeza, es normal, ¿verdad? No, no es normal. No, no es normal. Ahora, no es lo mismo una cefalea que una cefalalgia. Y no es lo mismo una neuralgia, que son muy frecuentes, las neuralgias occipitocraneales. Aquí pasa un nervio importante, grandote, que es el nervio de... Sí, ya dijo el doctor, ya es un nervio grande que atrapa y casualmente tiene sinapsis con el trigémino. Se juntan los dos y duele, pero en serio. No hablemos de la neuralgia del trigémino, que esa es muy clásica. Sí la conocen, la neuralgia del trigémino, han oído. Esa es una neuralgia hija de, iba a decir una grosería, pero no. Esa es la más hija de Sorremagana. Y ya ves que no se quita con nada. Y esas neuralgias, pues se usan procedimientos neuroquirúrgicos. A través de los agujeros naturales de la base del cráneo se pueden poner unas agujas y unos termorreceptores y también ablatores. Y el doctor Revueltas hizo mucho una cosa que se llamaba, metía un balón de Fogarty, lo inflaba. Y eso era un tipo de neurulación al ganglio de gases. Entonces, ¿se quitan? Sí se quitan. Parcialmente, sí. Hay veces que los cortan los nervios y el dolor sigue. Es un dolor muy especial. Y bajo ese esquema, vamos así hablando de lo que es la parte vascular, las hemorragias, y les hablaba de las cefaleas. Las cefaleas, pues no es normal que tengamos cefaleas. Entonces, para eso tenemos que revisar al paciente perfectamente. No es lo mismo una cefalea de corta evolución a una cefalea de gran evolución. Empecemos por eso. Aunque una cefalea de gran evolución puede ser obviamente un tumor, o una y más crisis convulsivas, y una cefalea de corta evolución con un paciente con hipertensión arterial, pues estamos hablando, puede ser de una hemorragia. Y puede ser que también este paciente tenga un aneurisma. Los aneurismas son menos frecuentes y afortunadamente, y gracias a Dios, les dan más a las mujeres que a los hombres, en relación de 2 más a 1. Entonces, las mujeres, ¿a quién le duele más siempre ¿A quién le duele más? Mi amor, vamos a esto. No, me duele la cabeza. Entonces hay que revisar, no va a tener su aneurisma, no va a ser tan complacientes, hay que revisarse. Y obviamente, pues es difícil diagnosticar un aneurisma hasta que da síntomas muy especiales. Puede dar síntomas especiales como un tercer par. El tercer par es un tercer nervio, que ustedes saben, afecta la pupila y el ojo se va para afuera o para adentro. Para afuera y se cae el párpado, ¿no? Entonces también puede ser un síndrome de seno cavernoso. Entonces ese pues tiene algo. ¿Está ubicado en la cabeza? Sí. ¿Hay que hacerle un estudio? Sí. Y entonces obviamente los tomórfos de ahorita son muy buenos, no como los primeros que hicieron. Entonces con una tomografía bien hecha y una angiotomografía, pero aguas, medio de contraste a pacientes que le hagan tomografía con contraste, ¿qué le van a pedir? La catinina, porque si le meten en medio de contraste, lo ayudan. Y si no sabía que era diabético y ya le ponen el medio de contraste, le viene una insuficiencia renal bien padre, y entonces ya está complicado por la diabetes, por la insuficiencia renal, por el medio de contraste y obviamente por el aneurisma que se le está viendo. Y obviamente ahora los tomógrafos, los que tienen la suerte de llegar, que quede claro, los que tienen la suerte de llegar a una tomografía de esas nuevas o regulares que tengan angiovascular, pues va a haber el aneurisma. Y obviamente ese aneurisma, si es bien manejado antes de que se rompa, pues puede ser operado. Si también tiene la fortuna de ser y tener el acceso a una institución donde se operen aneurismas. Y eso es también complejo. Y obviamente también pacientes cuando tienen una hemorragia, pues se nos puede hacer una cosa que se llama hidrocefalia secundaria
a la misma hemorragia intraventricular. Entonces es un gran problema. Mis amigos de San Luis Potosí que van a tener un congreso, el doctor Jaime Torrescoso, con sus endoscopios, se meten hasta los ventrículos y les sacan toda la sangre, todas, se los aseguro. Y ¿saben qué? No mejoran, siguen bien malos pacientes, a pesar de que le quitaron, entra por un ventrículo lateral, se van al monro, se van al acueducto, llegan al cuarto ventrículo, le limpian todo y sigue con la hidrocefalia, porque mucha de la sangre se va a donde da la vuelta y se va a donde se tapa el sistema en las glaciaciones aracnoides de Pacchioni, y ya entonces pues sigue la hidrocefalia. Ahí sí no se puede meter el endoscopio para quitarlas ahí, ¿verdad? Entonces, esa situación obviamente es interesante. Y de la situación de un problema de una hemorragia cerebral, ¿qué es? Una cefalea súbita, que no es normal. Las cefaleas no son normales, entonces un dolor y luego viene un déficit focal. ¿Qué llega a pasar en un paciente que le viene una hemorragia? Primero viene obviamente una cosa que nosotros llamamos ictus vascular. El ictus vascular es cuando viene la hemorragia, se rompe y obviamente dependiendo de la zona, el paciente cae, se desmaya y se recupera y se para y a veces hace muchas cosas. Lo mismo pasa con los aneurismas, depende del grado, pero a los pocos minutos empieza a tener mucho más dolor de cabeza, síndrome de hipertensión endocranial, lo que llaman cráneo hipertensivo. Y obviamente la presión se le va para arriba, el pulso se le va para abajo y empieza con mucho dolor de cabeza. Eso es anormal, entonces necesitamos realmente hacer algo de emergencia, de urgencia, para hacer una tomografía y obviamente de ver qué está pasando. Una tomografía inicialmente simple, por favor. Ahora ya hay realmente laboratorios móviles que en 20 segundos nos dan la creatinina, rapidísimo, ya nos dan, dice, a ver, ahora sí, métele medio de contraste para ver si encontramos un aneurisma. Pero eso sucede muy frecuentemente y luego viene usted, disculpe, yo no sabía que tenía usted un problema de insuficiencia y le puse ya un medio de contraste y ya se nos complicó el asunto. Y obviamente los manejos quirúrgicos van desde los clipajes hasta los drenajes. Depende la zona donde hay que entrar. Si viene una hemorragia de tallo cerebral, allá en Pachuca hay Arriaga y aquí hay uno que se llama Galloso, ¿no? Otros varios. Realmente una hemorragia de tallo cerebral, pues ojalá cuando pase eso que me dé una a mí, porque ya a mis 67 años yo creo que quedo ya con mi labor cumplida, porque eso de causar lástima y andar rengo y andar cojo y allá hemipléjico, después de haber sido neurocirujano en mi pueblo, se va a ver muy gacho. Entonces si pasa, que nos agarre bien, porque de algo estamos seguros, es que nos vamos a ir, ¿o no? Hasta Carlos Slim se va a ir. Y no puedo hablar de la política porque si no, ahorita me vienen y capaz que me mandan 2 motocicletas, a ratos se me emparejan y adiós, ¿eh? Bueno, en los pacientes que tienen una situación de metástasis cerebrales, pues el antecedente a veces es el foco que nosotros detectamos porque convulsionan de la nada. Entonces le hacemos una tomografía, ya el doctor habló de las medulares, empiezan con dolorcitos muy especiales como calambritos y empiezan a dejar de mover. Bueno, pues ese es capítulo del doctor Olivares que habló, pero en el caso cerebral lo más frecuente es que los pacientes tengan dolor ya de tiempo y empiecen a convulsionen. Entonces de la nada convulsionan y ellos mismos no saben que tienen una metástasis cerebral. Más del 60% o mucho más, el diagnóstico de que tengan un tumor en otra parte del cuerpo es porque se descubre que tiene una metástasis cerebral. Y entonces uno va bien contento, ¿no? Dice, mira, aquí está, y entonces lo va a referenciar a cierto lugar o lo va a operar, y le dice a alguien, pues hazte una tomografía de abdomen. Y sale todo el abdomen lleno, el hígado todo lleno, y dice, no, entonces ese criterio cambia completamente. Ya es un criterio que entra obviamente en la parte de la tecnología y obviamente parte del acompañamiento, que es bien importante, porque esos pacientes nos van a durar más tiempo. Deben de tener un apoyo muy importante este tipo de pacientes. Y obviamente bajo ese esquema,
pues hay veces que son tumores que sí necesitamos diagnosticar, necesitamos hacerles una biopsia, un tumor, porque pueden ser susceptibles a quimioterapia y ser reversibles. Y esos se hace ahora por técnicas muy especiales, que son de estereotaxia. Se hace un pequeño hoyito y se mete un aparatito, se localiza y se toma un pedazo de esa muestra y se manda a analizar. Les vuelvo a repetir, si llegan al sitio indicado, si llegan con la persona indicada y llegan con un neurocirujano que le atine o que vea que sí, porque si no, pues entonces le va a pasar lo que a muchos miles, no quiero decir millones de personas que tienen esto, que no tienen acceso a la salud. Yo ante más de 18 años hice unas brigadas que las pueden ver en YouTube, que se llaman Brigadas Médicas de Atención Médica Especial. Me llevaba a los residentes, cada 15 días el gobierno nos apoyó con 5 trailers, con todo el equipamiento, y nos íbamos a los pueblos donde sabíamos que no iban a llegar los servicios de salud, y juntábamos 500, 600 y los diagnosticábamos, la cosa básica. Como también yo era el directo, pues nos lo recibía a fuerzas, y eso nos ayudaba mucho. Hicimos en 18 años más de 200,000 personas atendidas, de los cuales operamos de todo tipo de tutti-frutti. 25,000 personas atendimos, y eso es un orgullo, porque la parte de la super especial se debe de ver reflejada en la gente que no tiene acceso a la salud. Y eso nuestra sociedad de neurocirugía está ya casi armando un patronato y una fundación para que nos llevemos al papá Olivares y al doctor Olivares a operar a hospitales donde se tiene el mínimo equipamiento, se tienen los pacientes, pero requieren entrenamiento, y las gentes abocadas a que resolvamos problemas de gentes que no tienen el acceso a la salud. En lo que corresponde a nuevamente tomar el tema del oncológico, bueno, la lesión única es la que se opera. De hecho, hay algún compañero médico que desgraciadamente ya falleció, fue operado por otro amigo mío de una lesión única y duró más de 14 años. Él tenía una lesión en un pulmón, fue radioterapia, se le dio, y en la parte cerebral, pues sí estaba haciendo compresión, le quitó esa metástasis y duró 14 años. Ernesto, ¿te acuerdas? Entonces fue re bien. Pero tenemos que tener el diagnóstico. Si tenemos el diagnóstico, si no sabemos el diagnóstico, ¿qué ha pasado en esto? Y les damos la experiencia. Vamos y le entramos por esa, ¿sabe? Lo citamos, le hacemos una tomografía al mes, y ¿qué sucede? Como poda. De esa se transformó en 20, 30 lesiones por todos lados. Y en la resonancia, en el T2, empiezan a ver por todos lados muchas lesiones. Bueno, bajo un esquema de respeto profesional, pues lo hicimos a conocimiento, porque en la resonancia que entramos y que vimos que era lesión única, pues no existían. Pero las circunstancias metastásicas de las lesiones oncológicas son bien importantes y se mueven muy importantemente, y más en el cerebro, y obviamente en el hígado, pero el cerebro, hígado y pulmón se mueven rapidísimamente y obviamente aparecen mucho. Y el doctor Olivares ya habló de la compresión medular, que ya sea para que 5, 4, 3, 2. Vamos a ver otras enfermedades rápido, que ya lo estamos abriendo. Lo que nos interesa es que con Adolfo, por favor, hagan la práctica el RCP básico. Nos interesa mucho que la hagan el día de hoy y el día jueves, ojalá la pueden hacer. Y bueno, viene la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es bien importante, en el sentido no es tan frecuente, pero ya es importante, y viene ligada a muchas circunstancias que de diagnóstico. El diagnóstico es importante, y obviamente la mayoría de nosotros pensamos que porque tiembla ya es más que suficiente. No, el paciente tiene una fase característica, hay unos que tiemblan, otros que no tiemblan, y otros que están rígidos. Y entonces el diagnóstico obviamente tiene que ver mucho. Estos pacientes en la actualidad, los que tienen el acceso a la salud nuevamente, los que tienen dinero para hospitales privados, se les pone unos neuroestimuladores, sobre todo los que tienen gran movimiento, el movimiento exagerado, y se ponen estimuladores en ciertas áreas de los ganglios basales específicamente, y se les quita ese movimiento. Y hay otros tipos de neuroestimuladores en otra área de esa región que se les pone para quitar la espasticidad. Y es bien curioso, porque cuando los operan también, en general lo hacen en el Instituto de Tecnología. ¿En la raza lo hacen? No, sí, también ya lo hacen. Cuando
tienen una situación que se pueden prender y apagar. Entonces, cuando se apagan, empiezan los pacientes a moverse. Y lo prenden y ya se ponen normales o empiezan a caminar bien. Entonces, eso pues nos ha tocado ver, afortunadamente pero no hay para todos. Los dos, porque hay que poner, cuando es unilateral se pone uno. Y cuando es bilateral se ponen dos. Entonces estamos hablando de los dos neuroinsumados promedio como de 1.200.000 pesos por los dos, más aparte del procedimiento. Y entonces les quiero decir que eso, y sin hablar otra cosa, Seguro Popular ya lo estaba regalando. Bueno, no lo regalaba porque son otros impuestos. Ya se estaba haciendo, lo estaba haciendo el Hospital Juárez y el Instituto Nacional de Neurología. Al igual que todos los pacientes que llevan de corazón, les daban su tratamiento completo de angioplastía. Y bueno, también viene lo de epilepsia, los otros ramos de epilepsia. Hay epilepsias refractarias que usan no 1, 2, ni 3, ni 4, ni más que 5 o 6 medicamentos, y no hay otra más que hacerles algún procedimiento. Se ha descubierto que desconectando un paciente a través de callosotomías, el cuerpo calloso se corta y ya se nos convierte a otro, ya no se estimulan ambas partes, o cierto tipo de comisiones anteriores o posteriores, también se llama para epilepsia refractaria. Sobre todo hay pacientes que convulsionan entre 40 a 50 o más al día, entonces son los candidatos, pero previamente debe estar lo más sano posible. Y las hidrocefalias normotensas, que obviamente muchas veces no las descubrimos, las dan en pacientes mayores que empiezan a tener cierto tipo de demencia, y vemos una tomografía con unos ventículos grandes y vemos en la resonancia magnética, igual en la tomografía, que hay una cosa que nosotros llamamos migración transependimaria hasta los ventrículos, y lateral está como humedecido. Yo les digo, esos son candidatos, hay que hacer pruebas porque no todos son candidatos a poner una válvula. Estas pruebas son hacerle una punción lumbar, sacar 10 mililitros de líquido subarquídeo, no le va a pasar nada, se le saca y ven que mejoran. Y entonces sí, se pone una válvula de presión regulada, que promedios vale entre 30 a 60, 70 mil pesos la válvula. Entonces ustedes se interesan y mejoran, notablemente sí mejoran, les va muy bien. Bueno, ya para que sea avanzado, cuando falla, pues son las cirugías, la epilepsia refractaria y la de que hablé ya les adelanté. Y bueno, esta es parte de lo que es el número de incidencias y prevalencias. Si hablamos de 126 millones de personas, pues vean cuánta gente, nada más sáquenle la diferencial, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos y cuántos de los dos tenemos. Y eso nos da la maravillosa cantidad aproximado, porque no todo se puede censar en este país. Es difícil. Realmente el reto de la medicina en México es tener el acceso a la salud. Por eso la familia Salazar, con Carlitos y su hijo que está ahí, nos invitaron, no para llegarles y darles un chorro de conocimientos y cirugías, que afortunadamente el doctor Olivares les puso unas cirugías muy interesantes de mínima invasión, que es lo que se hace, lo que es lo que hacemos, y el doctor Herrera habló algo muy frecuente que es el trauma craneoencefálico, y también se mueren muchas personas. Y el resto de patologías que estamos hablando, pues todas son importantes porque todos, uno de cada gente que vemos tiene familiares, lo que hablaba el doctor. Y no es porque nos metan en la cárcel, sino realmente porque lo queremos y queremos que salga mejor. Pero desgraciadamente no es así. Ustedes conocen los pueblos fuera de aquí del DF, no las capitales, bueno, voy a hablar de mi estado para que ustedes sepan. Ustedes, pues aquí a lo mejor han ido de Izmiquilpan a los balnearios. ¿Quién ha ido a estos balnearios? ¿Nadie? Sí, bueno, también padres, ¿no? Bueno, ahí métanle media hora para los pueblos de adentro. ¿O quién ha ido a Huejutla? Ahorita que va a ver el Chantolo. ¿Sí saben qué es el Chantolo? No saben. Se meten ahorita al Google y ven lo que es Chantolo en Huejutla. Ya lo van a ver. Es una cosa maravillosa. Yo pasado mañana me voy. Es un festejo del Día de Muertos. No como los que ven aquí en el Paseo de la Reforma, que todos de las Catrinas y eso ya está estilizado. No, allá sí es una situación muy interesante, porque no es porque se vaya la turma, sino porque realmente tienen, obviamente, el agradecimiento de dónde vienen, a las personas que están ahí enterradas. Y eso hace un culto y hace más que nada una convivencia, y no por ser paganos y otra cosa, porque eso viene desde hace mucho,
desde hace muchísimo, antes de la religión católica, el adorar a las gentes que ya se fueron, a resaltarlas y obviamente a ver que de ahí venimos, porque todos no somos generaciones espontáneas. ¿Quién salió in vitro de aquí? Está difícil, ¿verdad? Que alguien, bueno, sí puede haber ya con estas nuevas tecnologías que ya lo sacaron ahí del tubo, niño de tubo de ensayo, pero todos nos debemos a alguien. Entonces, Chantolo, ya como colorario, parte cultural, los invito a que lo conozcan. Bueno, los pueblos de mi estado, en algunos pueblos de mi estado, ¿saben qué? No hay jóvenes, no hay niños. Todos los pueblos están con puros adultos mayores, y mayores no como yo, mayores de 70, 80, 90 años. Pero eso sí, es una casa bien bonita, pintadita, y dice, la casa de los abuelos con una placa. Y obviamente, ¿y cuándo lo vino a ver su familia? No, vino hace 2 años. ¿Y le manda? Pues a veces nos manda, y a veces no. La salud de México está difícil, no quiero decir más políticamente porque yo creo que ustedes lo saben. Si son buenos mexicanos, saben que la circunstancia es importante, que en la medicina no hay demagogia. Y la demagogia se paga caro, se paga con muertes, se paga con ineficiencia, se paga con catástrofes que pudieron haber sido prevenidas. Y bajo ese esquema, disculpen que agarre esta tribuna, aunque sean ustedes poquitos, ¿verdad? Yo gracias les agradezco que nos den a la sociedad y a nosotros la oportunidad de hablarles, porque realmente tenemos que cambiar. México se merece mucho más. Los que estudiamos o los que no estudiamos y que tenemos el privilegio de pensar, decía Papillón, ¿me podrán qué? Cerrar los ojos, cortarme la lengua, cortarme las manos y las piernas, pero mi pensamiento es libre. Muchas gracias, es cuanto, muy amables. Si hay alguna pregunta que quieran decir, pues es muy obvio, es una charla y obviamente gracias por haber venido, gracias a Carlos. Miren, el Adolfo que está ahí con el doctor Herrera, por favor, los invitamos a pasar con él para que hagan algunas prácticas de arrimación básica primaria hasta llegar a los equipos más grandes. Muchas gracias por haber venido. Bueno, doctor John, agradecemos su tan interesante ponencia y hacemos entrega de este pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias y vamos a dar paso a la siguiente taller, nos pones la práctica, por favor.